Hola a todos, soy Miketsu de Miketsu Tales, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un fanfic de Viendo Universos, donde exploraremos una manera nueva de ver las historias que tanto nos gustan. Estoy seguro de que les encantará. Descargo de responsabilidad. Todas las imágenes, personajes y contenido relacionados utilizados en este video no son de mi propiedad. Los créditos correspondientes van para sus respectivos creadores, autores y productores. Lo único que me pertenece es la historia presentada en este video. Fin de aclaración. High School DxD reacciona a Yodoru Issei como Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Capítulo 7. Repercusiones. La habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Issei dormitaba entre las sábanas, con Rias a un lado, abrazada a su brazo, y Asi al otro, sujetándole suavemente la mano. Sus respiraciones eran tranquilas, pero la de él se volvía cada vez más agitada. Dentro de su sueño, Issei veía un paisaje gris, nebuloso, casi sin forma. Allí, dos figuras caminaban sin rumbo. Una, encorvada, otra, más alta con un caminado peculiar. No hacían nada extraordinario. Solo estaban, vivos. Uno recogía algo del suelo, el otro chapoteaba en un charco fangoso. Y entre ellos, siempre a unos pasos de distancia, estaba un tercer hombre. Tenía la piel casi translúcida y un peinado extraño. Lo miraba fijamente, como si supiera que Issei no pertenecía allí. De pronto, aquel hombre pálido abrió la boca, pero su voz no tenía sonido. Sus labios se movían formando un nombre que Issei no lograba comprender. Quiso gritar, quiso preguntar quién era, pero la escena se desvaneció devorándose a sí misma, sumergiéndolo en una oscuridad húmeda. Issei despertó sobresaltado, con un jadeo ronco, como si se hubiera ahogado. Se incorporó de golpe, empapado en sudor. «Issei», exclamó Asia, sentándose de inmediato y tomándole el rostro con manos temblorosas. Otra vez. Rias, que ya estaba despierta, se acomodó tras él, abrazándolo por la espalda. Su voz sonó calmada, pero cargada de preocupación. «Es la tercera noche que pasa esto», murmuró, con la frente apoyada en su hombro. «Desde que vimos ese otro mundo, no has dormido bien ni un solo día». Issei respiró hondo, intentando calmar su corazón. Cerró los ojos un instante, intentando retener la imagen de aquel hombre de piel pálida, pero se le escurría entre los dedos de la mente como agua. «No sé quién es, siempre está ahí, junto a esos dos tipos», dijo en voz baja, como temiendo despertar más memorias. Solo están ahí, haciendo cosas normales, pero no debería verlos así, no debería». Rias lo abrazó más fuerte. «No tienes que forzarte a recordarlo», susurró. «Puede que no signifique nada». Así apoyó su frente contra la de él, como si quisiera compartir su calor para apartar la pesadilla. «Estamos aquí contigo, Issei. No importa de qué se trate ese sueño, no estás solo». Issei simplemente agradeció el gesto de Rias con una sonrisa cansada e intentó volver a dormir. No obstante, el sueño le fue esquivo. En su mente rondaba la imagen de aquel hombre de piel pálida, alguien a quien ni siquiera conocía, pero que le provocaba un inquietante presentimiento difícil de ignorar. El tiempo pasó, y varias semanas separaban ya a Issei de aquella noche intranquila. El sol del atardecer se colaba por las ventanas del club de ocultismo, tiñendo las cortinas rojas y la mesa de reuniones con un cálido tono anaranjado. En medio de la sala, Issei jadeaba, con el brazo derecho extendido y envuelto en una chispa tenue de energía rojiza. A su lado, Akeno sonreía con esa mezcla entre dulzura y picardía, observándolo muy atenta. «No está mal, Issei-kun», dijo, con una sonrisa mientras jugaba con un leve arco eléctrico que danzaba en sus dedos. «Pero si quieres recrear algo como el destello negro, tendrás que sincronizar todo a la perfección. Nada de pensamientos sucios mientras cargas la energía». Issei hizo una mueca y bajó la guardia, dejando que la chispa se disipara. ¿Cómo quieres que no piense en nada sucio si tú estás ahí, toda sudada y con esa faldita tan provocativa?» Se defendió, señalándola sin poder mirarla a los ojos. Akeno se tapó la boca con una mano, riendo suavemente. Bueno, considera esto parte de tu entrenamiento mental». Sentados en los sillones, Kiba y Koneko los observaban. Kiba lucía entretenido, mientras Koneko sostenía una taza de té y mordía una galleta sin mucho entusiasmo aparente. Kiba, mirando a Issei, le comenta: «Me impresiona. No pensé que veríamos a Issei entrenar tan en serio un puñetazo. Pensé que siempre se basaría en la fuerza bruta, y en su lado pervertido».
Koneko, con su mirada estoica dice. Sigue siendo un pervertido. Aunque ahora es un pervertido que casi sabe dar un buen puñetazo. Asia, que estaba sentada cerca de Koneko, asintió enérgicamente. Es cierto, la última vez que practicó casi rompe una de las columnas del patio. Dijo, apretando sus manos en su regazo. Pero me alegra verlo motivado, aunque ojalá dejara de llegar lleno de moretones. Issei se giró hacia ellas, inflando el pecho con orgullo. Claro que sí. Exclamó, alzando el puño. Si mi otro yo puede dar golpes que retumban en monstruos de maldición, entonces yo, como el peón de Rías Gremory y el portador del dragón emperador rojo, no puedo quedarme atrás. Por eso a este nuevo ataque lo llamé destello escarlata. Akeno soltó una risita cantarina. ¿Y aún quieres imitar ese destello negro, verdad? Preguntó, alzando una ceja. Issei, responde apuntándola dramáticamente con un dedo. Exacto. Un ataque que, si sincronizo bien la energía del dragón y mi poder demoníaco, se active justo un microsegundo después del impacto. Así puedo multiplicar aún más la potencia de mis golpes. Rías, que hasta entonces había escuchado en silencio sentada tras su escritorio, cerró un libro grueso de magia y los observó con una sonrisa satisfecha. Estoy orgullosa de todos ustedes, dijo, con voz firme pero afectuosa. No solo Issei, sino todos. Ver ese otro mundo, nos hizo recordar que siempre podemos ser mejores. Que siempre hay algo que aprender, incluso de un universo tan diferente al nuestro. Kiba se cruzó de brazos, sonriendo. Yo también he estado practicando algo nuevo. Miró a Issei y sonrió con picardía. Inspirado en esos hechiceros, quiero concentrar mi poder sagrado de forma que mis espadas puedan alterar su forma en medio del corte. Algo como un filo que cambia de trayectoria al impactar. Koneko pregunta arqueando una ceja. ¿Espadas torcidas? Kiba con su típica sonrisa le responde. No torcidas, adaptables. Asia rió suavemente. Yo también quiero mejorar. Desde que vi cómo esos hechiceros usan su energía para protegerse, he estado intentando expandir mi poder de sanación para reforzar un poco la resistencia de Issei cuando pelea. Así no se lastima tanto, aunque no me hace mucho caso. Issei se rascó la nuca, mirando a Asia con un toque de culpa. Lo siento, Asia, prometo que esta vez no me romperé la mano otra vez practicando el destello escarlata. Koneko soltó un leve bufido, divertida. Yo solo quiero golpear más fuerte, dijo, con su honestidad implacable. Si esa gente puede pelear contra monstruos horribles, yo quiero poder aplastar cualquier cosa que amenace a mis amigos. No necesito nombres raros. Akeno se llevó un dedo a la mejilla, pensativa. Yo he estado probando si puedo combinar mis rayos con ondas de energía, como esos destellos. Imaginen que mis relámpagos tengan un segundo impacto retardado, sería delicioso. Issei tragó saliva, mirando el suelo. Eso sí me da miedo. Rías se puso de pie y se acercó a todos, cruzando los brazos mientras los miraba uno a uno. Sea como sea, me alegra que hayamos aprendido algo de ese mundo. Pese a toda la oscuridad que vimos, lo transformamos en inspiración para crecer. Eso es lo que hace fuerte a nuestra familia. Hubo un pequeño silencio. Luego Kiba se puso de pie, levantando su taza de té como si fuera una copa de brindis. Por nuestra familia. Y por el destello escarlata, las espadas adaptables, los rayos retrasados y los golpes gatunos de Koneko-chan. Koneko le dio un pequeño puñetazo a Kiba en el brazo. Te dije que no le pondría nombres raros. Issei, contagiado por la atmósfera, alzó también su puño. Y por ese otro yo que nos abrió los ojos. Un día haré que mi golpe rivalice con los de él. Y cuando eso pase, se giró hacia Rías, con una sonrisa traviesa, quiero una recompensa muy especial, Buchou. Rías suspiró, pero no pudo evitar sonreír y pasarle la mano por el cabello. Veremos si sobrevives a Akeno primero, querido Issei. Todos soltaron una pequeña risa. El ocaso avanzaba y la cálida luz cubría sus rostros. Un grupo de demonios, un dragón y un montón de sueños por alcanzar, recordando que, aunque el otro mundo era duro y tenebroso, también les mostró una verdad. Siempre se puede ser más fuerte si caminan juntos. Por un instante, el silencio fue cómodo, casi sagrado. Solo se escuchaba el tenue zumbido del aire acondicionado y el cantar de las cigarras a lo lejos, como si el mundo les diera una tregua. Fue entonces cuando un suave clic rompió la quietud. La puerta del club de ocultismo se abrió lentamente, revelando 3 figuras recortadas contra la luz del pasillo. Al frente, Sona Shitri, impecable como siempre, caminó con paso firme. A su lado, Tsubaki Shinra, su mano derecha, mantenía una expresión serena. Y justo detrás, Sagi Genshiro sostenía una carpeta bajo el brazo, claramente más tenso que sus superiores.
El ambiente cambió. La calidez del momento anterior no desapareció por completo, pero se replegó, como una llama que sabe cuando es momento de dejar paso a la razón. Rías se incorporó ligeramente en su asiento, su sonrisa apagándose solo un poco, y miró a su amiga con interés renovado. Sona. No esperaba verte hoy. Sona se cruzó de brazos al entrar, echando un vistazo al interior de la sala, dijo. Rías, he recibido quejas de algunos estudiantes. Dicen que se ven luces rojas parpadeando por las ventanas del edificio del club, algunos pensaron que era un incendio. Issei bajó el brazo de inmediato, soltando un leve ups culpable. Kiba, detrás de él, disimuló una risita. Rías, manteniendo la compostura, se adelantó para recibirlas. Lo siento por la confusión, Sona, respondió, calmada. Esas luces vienen de una nueva técnica que Issei está perfeccionando. Está inspirado por algo que vimos en ese otro mundo. Su yo alterno. Sona arqueó una ceja, mirando a Issei con curiosidad. ¿Ahora estás intentando replicar ese destello negro? Preguntó, dejando entrever una pequeña sonrisa de complicidad. Issei, feliz exclama. Así es. Estoy intentando replicar el principio del destello negro de mi otro yo. Y si puedo, darle un segundo impacto, combinándolo con el poder de mi Buster Gear. Sagi soltó un leve silbido, apoyándose en el marco de la puerta. Vaya, Youdou, ¿te sientes mejor entonces? Después de, bueno. Sagi se interrumpió un segundo, midiendo sus palabras, después de cómo te pusiste tras ver a esas cosas morir. Las encarnaciones de útero maldito, ¿verdad? El ambiente se cargó de un leve silencio. Issei abrió la boca, asintió rápidamente y forzó una sonrisa confiada. Sí, tranquilo, Sagi. Estoy bien. Todo eso, solo me hizo querer volverme más fuerte. Pero mientras hablaba, sus dedos se crisparon apenas, y una leve sombra nubló sus ojos por un segundo. Fue casi imperceptible. Casi. Rías, que seguía a su lado, sintió la leve tensión en su brazo y lo miró de reojo, preocupada. Asia bajó la cabeza, jugueteando nerviosa con los bordes de su falda, mientras Akeno ladeó la cabeza, su sonrisa habitual desapareciendo por un instante. Sona, sin embargo, no pareció notarlo, centrada en mantener la compostura ante todos. Me alegra escuchar eso, Youdou, respondió ella, ajustándose las gafas. Solo procura no destruir la escuela mientras lo haces. Sí, presidenta Sona. Issei contestó con energía renovada, intentando disipar la incomodidad. Tsubaki, siempre observadora, miró a Issei con un dejo de suavidad poco común en ella. No te exijas demasiado, Youdou-kun. A veces, esas imágenes tardan en irse, pero pasan. Issei asintió de nuevo, rascándose la nuca. Sí, claro. Gracias, Tsubaki-senpai. Rías, para romper la tensión, volvió a tomar la palabra con un aplomo que devolvió algo de calidez a la habitación. No te preocupes, Sona. Me aseguraré de que Issei practique en un lugar más discreto. Gracias por venir a revisar. Sona soltó un leve suspiro, lanzando una mirada a Sagi como recordándole por qué siempre debía avisarle de estas cosas antes de que llegaran quejas de medio instituto. Muy bien. Confiaré en ti, Rías, respondió. Entonces miró a todos, uno por uno, con una leve sonrisa apenas perceptible. Pero admito que me intriga, quizás deba observar uno de estos entrenamientos pronto. Issei alzó la mano, animado. Eres bienvenida, Sona Kaichou. Así ves de cerca cómo mi destello escarlata va a superar hasta a mi otro yo. Sona soltó una risita corta, tapándose la boca con elegancia. Haré lo posible. Pero por ahora, por favor, cierren las cortinas la próxima vez. El grupo soltó una leve carcajada general. Entre risas y bromas, la atmósfera se relajó, pero cuando Issei giró apenas el rostro hacia Rías, Akeno y Asia, ellas le devolvieron miradas suaves, cómplices. Ellas sabían. Ellas sentían. Que en algún lugar dentro de ese corazón terco de dragón, un dolor pequeño, inexplicable, aún palpitaba. Y sabían también que estarían allí, sin importar cuántas luces rojas se encendiera en la noche. Poco a poco, esa sombra se disolvió entre los aromas familiares del club. El murmullo de las conversaciones retomó su ritmo natural, como si el momento de sinceridad hubiera sido una pausa necesaria, no una ruptura. El ambiente se relajó de nuevo. Las tazas de té circulaban, el aroma calmaba la tensión, y pronto la charla retomó su tono entusiasta. Issei, todavía con la adrenalina de su entrenamiento, golpeaba la palma de su mano como si aún sintiera el impacto del destello escarlata. Vamos. Ahora que están ustedes, cuéntenme, dijo, mirando a Sona con una sonrisa casi desafiante. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de ese otro mundo?
Sona entrelazó los dedos sobre la mesa, acomodando sus lentes con un leve empujón. Lo que más me intrigó fue su estructura de combate. Cada hechicero parece tener una técnica innata, casi como nuestras habilidades demoníacas hereditarias, pero todos la desarrollan hasta un nivel extremo. No se conforman. Tsubaki asintió, con la serenidad habitual que la rodeaba. Y la forma en que materializan barreras y dominios, es parecida a los sellos mágicos que usamos para atrapar entidades. Pero ellos, lo hacen en medio de una pelea. Eso requiere un nivel de autocontrol absurdo. Sagi, que sorbía su té con expresión fascinada, intervino entusiasmado. Y la forma en que usan esa energía maldita. Es como si yo cargara toda mi magia en un solo golpe, sin runas, sin invocación. A lo bruto. Me pregunto si podría adaptar algo así para mis descargas de poder demoníaco. Se giró a Issei, dándole un codazo amistoso. Aunque a ti te vendría mejor, rompes más cosas que yo. Issei soltó una risa, rascándose la nuca. ¡Ey! Nada de decir que rompo cosas sin estilo. Ahora soy refinado, dijo, apuntándose con el pulgar. Tengo el puño del dragón divergente y mi destello escarlata. Kiba intervino, con su sonrisa de caballero bien puesta. Aún suena a técnica inventada en un manga barato, Issei. Oye, Kiba. Protestó Issei, ganándose la risa discreta de Asia. Zenobia aprovechó la broma para volver al tema. La diferencia es que nosotros confiamos en contratos, grimoríos, magia formal, ellos no tienen eso. Todo es pura disciplina y riesgo. Si fallan, mueren. No hay segunda oportunidad. Akeno sonrió con su habitual picardía, aunque sus ojos brillaban con interés genuino. Yo no puedo dejar de pensar en ese dominio de las expansiones territoriales. Crear un espacio donde tu técnica es absoluta, es como si fuera una barrera mágica, pero con efectos ofensivos y defensivos perfectos. Sona, que había estado escuchando con atención, asintió lentamente. En efecto. Es fascinante cómo lo estructuran. En nuestro mundo, las barreras suelen requerir múltiples participantes o grandes cantidades de magia para mantener su estabilidad. Pero ellos lo integran como una extensión de sí mismos. El nivel de control que eso requiere, es extraordinario. Kiba se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en la mesa. El té estaba a medio terminar y la conversación, que había pasado por técnicas, comparaciones y entrenamientos, quedó en silencio unos segundos. Fue Kiba quien rompió la calma, con una mirada curiosa hacia los demás. Saben, hemos hablado de sus habilidades, pero no hemos respondido la pregunta más obvia, dijo, con tono reflexivo. ¿Quién es realmente Satoru Gojo? Akeno apoyó el mentón en su mano, sonriendo con ese aire misterioso que tanto la caracterizaba. Un hombre encantador con una sonrisa peligrosa y una técnica imposible de superar, bromeó suavemente. Aunque si lo pienso en serio, diría que es el pilar absoluto de ese mundo. El que impide que todo se derrumbe. Gasper, que estaba en su silla abrazando una almohada pequeña, habló con su simpleza directa. Es el jefe final, pero del lado bueno. Sagi se inclinó hacia adelante, entusiasmado. Exacto. En todos los mundos hay una figura así. El tipo que está en la cima de la cadena alimenticia. Creo que para los hechiceros, él es como una muralla imposible de pasar. Si él está de tu lado, respiras tranquilo. Si está en tu contra, rezas por un milagro. Kiba intervino, con tono reflexivo. Yo lo veo más como un pilar. Un símbolo. No solo por su fuerza, sino porque inspira y protege a los demás, incluso si a veces parece arrogante. Su papel debe ser como un escudo, pero también como un constante recordatorio de lo que significa ser el más fuerte. Koneko, mientras sostenía una galleta cerca de sus labios, dijo, yo creo que podría ser un problema. Si todo depende de una sola persona, entonces ese mundo es más frágil de lo que parece. Asia miró a Koneko con cierta sorpresa, pero luego habló en voz baja. A mí me da la sensación de que, él carga con todo solo. Puede ser muy fuerte, pero, ¿no se sentirá solo? Tal vez el mundo espera demasiado de él. Rías, con los brazos cruzados y una mirada pensativa, aportó su visión. Gojo no solo cumple su papel de ser el más fuerte por sus habilidades. Su mera existencia parece que cambia el equilibrio del mundo, al igual que aquellos individuos fuertes en nuestro mundo. Eso es algo muy raro, y muy peligroso. Si un día él desapareciera, creo que todo ese mundo caería en el caos. Sona, que había estado escuchando con atención, tomó la palabra con su tono calculado. En términos estratégicos, él es el disuasivo perfecto.
No solo derrota a sus enemigos, su reputación impide que muchos siquiera intenten actuar con total libertad, como ese Maito y esa Anami, además de esa maldición con cabeza de volcán y ese tipo con traje de monje que hemos visto. Su papel es más político de lo que parece, aunque él mismo quizá no lo admita. Tsubaki asintió levemente. Eso explicaría por qué todos parecen orbitar alrededor de él, como si fuera un sol en ese universo. La verdadera duda es cuánto de esa luz es genuina, y cuánto es una ilusión. Shinobi, cruzando los brazos, dijo. Va, yo no le doy tantas vueltas. Ese hombre es un guerrero. Su papel es sencillo. Ser la espada más afilada de los hechiceros. Y si dicen que es el más fuerte, es porque puede acabar con cualquier enemigo de frente. Eso es todo. Irina levantó un dedo como si estuviera en misa. Yo creo que es un elegido. Como un santo en su mundo, destinado a guiar a los demás. Tal vez Dios le dio esos ojos para cumplir con esa misión. Gasper, un poco nervioso, añadió desde su rincón. A mí me da miedo, si es tan fuerte, ¿qué pasaría si se vuelve contra ellos? ¿Y si un día, deja de estar de su lado? El comentario dejó un breve silencio en el aire. Issei, que hasta entonces había estado en silencio, se rascó la nuca. Yo creo que, Gojo-sensei es como ese hermano mayor o ese maestro divertido y relajado que no quieres molestar, pero que sabes que si las cosas se ponen feas, vendrá y te salvará. Mi otro yo, iba a ser ejecutado y él movió todo para salvarlo, él incluso le dio entrenamiento. Para mí, ese es su papel. Parecer un tipo arrogante que juega con su poder, pero en el fondo, ser el que de verdad sostiene y cuida a los demás, aunque ni él ni sus aliados lo admitan. Hubo un pequeño murmullo de aprobación. Pero Kiba volvió a levantar la cuestión. Entiendo lo que dijeron, pero, si es tan fuerte, ¿cómo llegó ahí? El silencio que siguió fue distinto. Nadie tenía una respuesta clara. Debe de haber entrenado desde niño, aventuró Asia. O nació con un poder increíble, dijo Sagi. O ambos, añadió Sona. Pero algo debió pasar en su pasado para forjar esa confianza absoluta. Rías se recostó en el sillón, mirando al techo. Tal vez su pasado sea incluso más duro de lo que imaginamos. Tal vez el precio de ser el más fuerte fue mayor de lo que cualquiera de nosotros quisiera pagar. Irina sonrió, y entusiasmada exclama. Ahora me muero de curiosidad, ¿qué clase de historia vivió Gojo Satoru para convertirse en el hombre que vimos? La sala del club estaba en un silencio expectante, roto solo por el leve sonido de las tazas apoyándose sobre los platillos. La pregunta sobre el pasado de Gojo seguía rondando en la mente de todos, como un eco que no quería desaparecer. Quizá, empezó Rías, con voz suave, nunca sepamos la verdad. Pero en ese instante, un sonido sordo y metálico resonó justo al otro lado de la puerta. No era fuerte, pero lo suficiente para que todos se tensaran. Koneko frunció el ceño y dejó su taza sobre la mesa. Alguien dejó algo ahí. Lo extraño es que ninguno lo sintió llegar, comentó Sona, su mirada volviéndose seria. Gasper, que estaba sentado junto a la ventana, tragó saliva y se puso de pie con cautela. Koneko le hizo un gesto para que la acompañara. Los dos se acercaron a la puerta en silencio, como si el más mínimo ruido pudiera romper algo invisible. Al abrirla, se encontraron con algo inesperado. En el suelo, perfectamente centrado en el marco, había un CD de un azul profundo, el mismo tono exacto que los ojos de Satoru Gojo cuando quitaba su venda. Su superficie brillaba bajo la luz del pasillo, como si emanara una luz propia. Encima del disco, había una pequeña nota escrita con tinta negra. Las letras, elegantes pero un tanto irregulares, parecían hechas a mano. La pequeña nota decía: el pasado del hechicero más fuerte saldrá a la luz. Verdades ocultas. Heridas abiertas. Lazos rotos, sonrisas que se marchitan. Koneko se agachó y tomó el CD con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Gasper miraba hacia el pasillo, inquieto. No, no hay nadie, murmuró con un hilo de voz. Y juro que no escuché pasos, nada. Cuando volvieron a la sala, todos se pusieron de pie de forma instintiva. Las miradas se clavaron en el objeto, como si fuera una pieza prohibida que no deberían estar viendo. ¿De dónde salió eso?, preguntó Sagi, con una mezcla de curiosidad y recelo. No tengo idea, respondió Koneko, entregándole el CD a Rías. No había nadie afuera. Sona se ajustó las gafas, analizando el disco. Es imposible, todos aquí tenemos sentidos lo suficientemente agudos como para detectar hasta el más mínimo movimiento. Y sin embargo, apareció. Rías sostuvo el CD entre sus dedos, sintiendo un leve cosquilleo recorrerle la piel, como si una energía desconocida estuviera latente en él. Esto no es algo común, y si lo que dice la nota es cierto,
Su voz bajó, estamos a punto de ver algo que quizás nunca debimos conocer. Akeno sonrió levemente, aunque en sus ojos había cautela. Bueno, Buchou, supongo que la pregunta ya no es si veremos el pasado de Gojo, sino si estamos preparados para ello. Asia apretó las manos en su regazo, visiblemente nerviosa. ¿Y si es una trampa? Issei, con la mirada fija en el CD. No lo sabremos hasta verlo. Pero si este disco tiene las respuestas, entonces quiero ver qué fue lo que convirtió a Gojo en el más fuerte. Kiba comentó con una leve sonrisa, intentando romper la tensión. Bueno, yo digo que lo veamos ya. Nunca tuvimos una oportunidad tan directa de conocer a Gojo. Sagi, añadió. Sí, yo también quiero verlo. Si es el pasado del más fuerte, debe ser algo grande, aunque eso de heridas abiertas y lazos rotos no me da mucha esperanza. Incluso Sona, normalmente más reservada, inclinó la cabeza con interés. Admito que tengo curiosidad. Saber qué lo convirtió en lo que es hoy, puede ser clave para entenderlo. Mientras todos expresaban su entusiasmo, Rías no apartaba la vista de Issei. Notaba que él, a diferencia del resto, no mostraba emoción o entusiasmo sino una seriedad muy poco común en él. Asia, sentada cerca de él, también lo miraba con una ligera inquietud. Issei, dijo Rías en voz baja, acercándose un poco, ¿estás bien? Él permaneció con los codos apoyados en las rodillas, mirando fijamente el reflejo azul del CD. No respondió. En su mente, la imagen de su otro yo, cargando con el peso de las muertes de Kechizu y Esou volvía una y otra vez. Aquella mezcla de rabia, impotencia y tristeza era algo que no podía poner en palabras. Rías se incorporó lentamente, pero mantuvo su mirada fija en él. Sabía que no era el momento de presionarlo, y que, de alguna forma, ver el contenido de ese nuevo CD podría remover aún más su ánimo y aclarar las incertidumbres que en ellos crecía. Está bien, dijo finalmente, aunque su tono llevaba una advertencia implícita. Pero si en algún momento quieres detenerlo, lo haremos. Issei asintió en silencio. Por dentro, se preguntaba si realmente quería ver más, pero una parte de él necesitaba comprender qué más había vivido ese otro yo. La atención volvió al disco, que seguía brillando bajo la luz de la sala. Entonces, dijo Sona, rompiendo el silencio, ¿lo ponemos? Nadie respondió con palabras, pero el aire estaba cargado de una expectación casi palpable. La decisión estaba tomada. Continuará. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado del fanfic tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar un like si les gustó, suscribirse para más contenido como este y activar la campanita para no perderse ningún video. Si tienen alguna idea o teoría sobre el fanfic, me encantaría leerla en los comentarios. Soy Miketsu de Miketsu Tales, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.